Uno, nos fuimos live. Estamos en vivo nuevamente, queridos y queridas ficcionautas. Vamos aquí a nuestra segunda parte de esto tan maravilloso que es recordar el ayer como si fuera hoy. Vamos con nuestra segunda parte de el especial sobre el superagente Cobra. Vamos a esperar la audiencia. Ya estamos en vísperas de que alguien llegue. Vamos a darles un poco de tiempo. Bueno, ya van llegando dos personas, ya se están aquí. Ya. Carlos Ortega está reportando sintonía. Carlos, bienvenido como siempre, puntualito, menos mal. Bueno, ahí van llegando. Y pues bueno, como pueden notar en nuestro flyer diseñado por nuestro invitado, Detmar Alberti Garcés, hoy estamos conversando, fíjense ustedes, ¿no? Estamos conversando ahí. La vez pasada estábamos como en ataque, hoy estamos más como en charlando porque la idea de hoy, ¿no? Es digamos como lo que ya abrimos la semana anterior, pues lo vamos a empezar, digamos, como a conectar con otra serie de factores bien interesantes que vamos a notar cómo influencian muchísimo a este anime tan particular, ¿no? Detmar, bienvenido, ya abrimos el espacio. Detmar, ¿cómo estamos? Buenas, ¿cómo va? Qué frío, ¿no? Sí, bastante, bastante. Bueno, por aquí también está Carlos Francisco Pavón, bienvenido, o sea, muy puntual también, gran fan de Cobra. Daniel Sí. Mauricio, también mi hermano, reportando sintonía. Ya está menos de siempre, Edma. Ya podemos arrancar, hermano. Entonces, Sí, yo creo que listo. podemos arrancar con un pequeño resumen, ¿no? O sea, porque el miércoles hablamos de un montón de cosas, entonces es bueno como reconectar un poco. Entonces, Sí, vamos a mirar este pequeño resumen y Edmar pues obviamente nos va diciendo cómo lo vamos sintonizando. Entonces, lo primero sí, es, vamos a ver. vamos a ver, ¿no? Es Lo un primero es, resumen, ahí es como tenemos un a nuestro, mapa, es como un mapa mental resumen. sí, entonces ahí tenemos a nuestro personaje que es nada más y menos que Cobra. Cobra. Recuerden que era Johnson, un vendedor de un almacén Bien, de medio sí. pelo. Johnson, Eso. ¿En qué siglo? en el siglo 24, por En el supuesto. siglo 24. Bien, listo. Oiga, yo tengo una pregunta y se Sí, me ocurrió armando este esquema y es, ¿él es humano? yo diría que en este momento, pues volviendo como a las premisas del cyberpunk, sería básicamente un cyborg, ¿no? Ya Sí, tendría podría ser. implantes, ¿no? Entonces no es del todo humano y posiblemente si sigue la premisa de Philip K. Dick, de alguna manera puede ser, ¿no? Un replicante, un androide que asume que es humano, pero realmente puede ser una máquina. O sea, estamos como en esa inquietud, ¿no? Y en última, sí, a mí me surgió esa duda también porque no creo que, también me quedó la duda de si en algún momento dicen que eso es la Tierra o no. Eso, por eso, O sea, sí, arranca en se la Tierra, supone. pero ya después, como buen space opera, pues se van a diferentes planetas y recordemos que el primer arco es con las hijas del Capitán Nelson y es buscando un tesoro. Buscan Y un tesoro, ¿sí? un tesoro que se revela de una forma muy particular, ¿no? Que se revela a través de la música, ¿no? Eso es lo Sí. más fascinante de esta primera parte, ¿no? Que se supone que ellas tienen el mapa tatuado en la espalda, que son como unas mariposas, y es bueno. Es Sí, sí, que Cobra tenía. Bueno, eso es una cosa que creo que vale la pena antes de comenzar, mientras se va llenando ahí el. sí. Y es que Voy pasándole, ¿no? siempre nos quedó la idea de que en Cobra, o sea, que creo que eso fue en Ravisión, cometió Sí, un error y fue que trajo un programa que no tenía nada de infantil a una franja infantil. Bueno, listo. sí. Arranquemos con el Space Opera. Entonces vamos a ver, o sea, un poco, pensé también esta diapositiva un poco ordenando el asunto. Ujú, Ordenándolo porque creo que se tocaron muchos temas y vale la pena tener un cuadro general para sí. poder arrancar. Aparte Ujú. porque creo que se dio el encuadre literal para poder leer este personaje. Entonces, Sí, claro. efectivamente, lo que está en el centro de eso es el señor Cobra. Ujú, Y vamos a arrancar con lo, digamos, con el género en el que lo enmarcan, ¿no? Que sería sí. como un space opera. Algo Ujú, que dijimos del space opera era que partía de una ciencia ficción que respeta, es decir, en principio había como una ciencia ficción que respetaba, que andaba muy de la mano con la ciencia y que respetaba la ciencia, pero paulatinamente, primera mitad del siglo XX, empiezan a aparecer como nuevas versiones más baratas, entre comillas, de ciencia ficción,
Y entre los productores, entre los escritores de ciencia ficción duros, está Wilson Tucker, creo que era, y él dice, esa cosa, esas noveluchas de 3 centavos, eso se llaman Space Opera. Y lo va a llamar Space Opera, dele clic ahí. Lo va a llamar, pero porque él se refería a los soaps operas, que eran como unos pequeños folletines de historias de fotonovelas, eran, que venían en los jabones y que se supone que estaban como dirigidos a las amas de casa. Entonces, él va a llamar Space Opera, hay que dejar eso claro, es decir, en principio se llama Space Opera de una forma como displaciente, ¿cierto? Lo está criticando Wilson Tucker, está hablando, y creo que habíamos dicho que los Space Opera eran como por el corte de, no sé, Men in Black. Yo creo que Men in Black es sin duda alguna, ¿no? Una burla un poco, ¿cierto? Como un desparpajo de ciencia ficción. Sí. Entonces él va a decir, estos son Space Opera y se parecen a los soap operas, que son esos folletines que les dan a las señoras amas de casa y que, bueno, les enseñaban cualquier tipo de cosas en esos folletines que eran muy simples. Vimos uno acá. Sí. Listo. Esos soap operas van a tener una versión que son las radionovelas, las historias de radio. Es decir, los primeros soap operas que salen del folletín se van a convertir en los relatos que de nuevo están encaminados en buena parte también a las amas de casa o a la sección de familia, ¿no? Esos son los primeros soaps opera. De ahí aparecen, dale, listo, a eso, los horse opera o los western. Que en todo caso también están encaminados, ¿cierto?, a la familia y que estaban encaminados también como a crear, no, yo creo que también ahí se reproduce todo este mito, ¿no?, de la conquista y del origen de la nación americana, bla, bla, bla. Creo que ahí hablamos también, de Daniel Boone, sí, y del El Llanero Solitario, y Bonanza, listo, esos eran los horse opera. O los western, ¿cierto? Sí. Y finalmente, es decir, al tener toda esta trayectoria, estos primeros, digamos, space opera, primero la palabra al principio va a ser, digamos, de rechazo, pero después se va a incorporar naturalmente. Es decir, Odisea del Espacio no puede ser más space opera, o sea, no lo puede decir más. Sí, está absolutamente desnuda aceptando su condición. Entonces, algo que va a pasar en toda esta vuelta es que cuando vuelve a aterrizar el Space Opera es precisamente una mezcla entre las estructuras narrativas del western, ¿cierto? Que seguramente también estaban apoyadas por los relatos de los suboperas en radio y todo. Y por eso yo puse como ese vaquero. Me acordé de esta horrible película, a mí no me gustó, la de Aliens y Vaqueros. Cowboys and Aliens. Cowboys and Aliens, sí. Que es muy pecueca, pero tiene sentido histórico. O sea, en términos de tiene sentido histórico. Y claro, al final es eso. Finalmente eso es una space opera, ¿no? Es una historia de ciencia ficción, pero cuya estructura narrativa es clásica y se acerca muchísimo a la del western. Por eso veíamos como la portada de Galaxy y eso parecía como un desierto con unos estoraques, ¿no? Y hablamos de 2 space operas ahí. Dale eso. Uno, pues era Star Wars, es decir, que la tía, de hecho, una cosa que yo uso para mis clases de análisis de cine es que la tía de Luke, en la primera parte, está vestida de jean, es como cachetoncita, rojita, y está vestida de jean, es decir, parece como la señora de Quaker, pero vestida de jean, o sea, no puede ser más vaquera, más gringa. Y finalmente Luke, pues rubio, ¿no? Sí, el muchacho que tiene que salir, es decir, es muy curioso, Tatooine es el oeste, ¿no? Y hablamos de Stanley Kubrick, claro. Entonces, digamos, eso es lo primero, ¿no? Es como el género. Y ahí creo que se entiende un poco más, ¿no? Claro. Listo. El siguiente, digamos, la siguiente como categoría que era vital revisar para Cobra era lo que yo podría llamar como un tropo literario, que es el despertar. El despertar es un tropo, también cinematográfico, pero principalmente o originalmente literario, y que uno lo recuerda, al menos yo creo que el primer referente que yo lanzo es el de Kafka. Y la metamorfosis, pero también yo creo que igual el proceso arranca igual, ¿no? Es decir,
Aquí hay una cosa que es vital. No solo se trata de despertar, que es lo que le va a pasar a Cobra, ¿no? Al principio despierta, algo que dijimos era que Lady Armanoid, yo creo que estaba aburrida con su vida de robot gordito y dice, vamos a acabar con esto, y lo empuja a salir. O sea, sin Lady Armanoid esa mierda no es posible. Pero aquí hay una cosa que es vital, y es que cuando Kafka se despierta en la metamorfosis o en el proceso, Kafka, ¿cómo lo decimos? Kafka descubre, o el personaje, o Gregorio Samsa descubre que él ha hecho todo lo que le dijeron, es decir, que le ha cumplido como a la sociedad, y que por cumplirle se convirtió en otra cosa. Entonces es muy interesante porque las demandas de esa sociedad son las demandas de una sociedad que, digamos, no sé, que está sistematizando procesos, que está demandándole a ese señor que sea más productivo, y de algún modo, y eso es vital tenerlo en cuenta, cuando Kafka despierta y se ve convertido en un monstruo, se ve convertido en un monstruo que él no quería, y se ve convertido en un monstruo por complacer a una sociedad. Entonces, de algún modo, los personajes de Kafka van en contra de esa sociedad que ha venido modernizándose, ¿sí? Lo mismo pasa con César. Este es César, el del el gabinete del doctor Calegari, que también, digamos, no tiene su propia, como que no tiene su propia como capacidad de decisión, y hay alguien que lo dirige, que lo orienta, y que de algún modo también es una metáfora, ¿no? No sé, del ciudadano alemán, y bueno, qué sé yo, que está siendo entrenado para esta nueva etapa. Pero en el caso de César, como en el caso de Gregorio en la metamorfosis, son personas que se rehúsan. De hecho, en el siguiente, yo siento que también el personaje de Douglas Quaid. ¿Cómo se llama? Douglas Quaid. Douglas Quaid. Él está en esa sintonía. Porque es decir, la versión que recuerdo mucho es que finalmente él termina siendo una especie de guerrillero marciano o apoyando a una guerrilla marciana. Eso es increíble. Y es decir, él también hay ¿cómo decirlo? En los tres yo creo que hay algo similar, porque si lo pensamos, siento que también es autobiográfico de Philip K. Dick, ¿cierto? Y es una paranoia alimentada de metanfetaminas, pero una paranoia y un rechazo a esos reclamos de la sociedad. Ellos van en contra de eso. A mí me pareció una cosa importante, y es, pero un momento, cuando uno lea Cobra, eso no es tan claro. Es decir, Cobra no es tan... Porque finalmente Cobra sigue siendo como una especie de pequeño mercenario independiente, ¿sí? Como una disidencia de las Águilas Negras. No sé, es un mercenario independiente. Él es un mercenario. Yo lo veo un poco, es decir, no creería, y eso me lo pensé hoy, dije, bueno, si este man existiera realmente hoy en Colombia, por ejemplo, ¿dónde estaría? Y yo no sé si sería del Centro Democrático. Creo que sería más tibio. Creo que sería un poco más como Fajardo, una cosa así. Listo. El despertar. Y claro, faltaba un elemento vital acá, y era Japón. Porque si uno piensa en el Space Opera, y si uno piensa en el despertar, que vos lo dijiste la vez pasada, ¿cierto? Es decir, ay, se me olvidó el nombre del dibujante del anime. Soraya, bueno, no. Sí, lo tenía, pero se me escapó. Espere, tranquilo, verá. Oiga, se me olvidó, qué vergüenza. Que sí, que como así que no se nos... Buinchi Kurosawa. Ese es el dibujante pero el del anime es, espere un momento, ya se lo digo ya, Osamu Dezaki. Osamu Dezaki. Bueno, en ambos casos ellos sí lo dicen abiertamente, dicen, mire, esto se toma de Philip K. Dick. Pero una cosa que era interesante es que eran como elementos foráneos para un personaje, un anime. Entonces, claro, faltaba el contexto local, y yo dije, no, pues aquí falta Japón. Pero ¿cómo analizo Japón si no sé un culo de Japón? Y la puerta de entrada, y por eso puse esa nota musical ahí en el centro de la bandera, fue la melodía de inicio, que fue con lo que cerramos la sesión pasada, ¿no? Fue la melodía de inicio, que fue tan reveladora. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito más de eso, pero que era increíble, porque la misma melodía incorporaba lo mismo que estaban haciendo el Space Opera y el Despertar, y era robar elementos o apropiar elementos, digamos, occidentales.
Listo. Y lo que dijimos de Japón, que era como el lugar en el cual se está gestando esto, es que Japón está, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial, paulatinamente Japón se está reconstruyendo y muy en los 60 empieza a empujar su economía, pues para salir adelante, para dejar de agachar la cabeza. Y claro, al principio van a ser como, digamos, industrias primarias, pero paulatinamente va a entrar como en la onda de lo tecnológico y eso es lo que le va a permitir entrar a un mercado internacional, más que cualquier otra cosa la tecnología. Y yo pensaba, claro, la tecnología y las comunicaciones, obviamente los televisores, creo que ahí viene el carro, Honda, que es vital porque Honda va a poder entrar por una maniobra también torpe de Reagan, es decir, Reagan también intenta contener a Honda para no dañar el mercado local, pero al final contener a Honda le sirve más a Honda que al mercado local y al final no, las empresas, la General Motors, cierra fábricas, ¿no? O sea, finalmente estos carros compactos y un poco más económicos tal vez, van a entrar con una fuerza demencial. Y claro, ese es el marco. Eso que está pasando ahí, siguiente, va a crear algo que lo voy a explicar ya, y es una burbuja inmobiliaria y financiera que se va a dar en Japón desde los años 60, 70 y que va a reventar entre el 88 y el 91. Claro, si lo calcula, el señor Cobra aparecerá en Japón en la cúspide, así ahora que hablamos de curva, en la cúspide de esa burbuja. Entonces, por eso yo sentía que el tono de Cobra no es el tono... ¿cómo decirlo? No es el tono dramático tal vez, o de renuncia o de rechazo que va a tener Kafka y que va a tener César o que va a tener los personajes de Phil K. Dick a esa modernización creciente. No Cobra no, pues tiene un brazo, ¿no? Mecánico, es un androide. Digamos que él celebra, aunque está tomando cosas, ¿no? De Occidente, él sí lo está celebrando porque está en un lugar distinto, pues por fin Japón arrancó, está en la cúspide de la producción. La burbuja inmobiliaria, para que lo entiendan rápidamente, es que la idea que uno tiene de Tokio hoy es que Tokio es muy costoso. Esa es una idea clara. Y eso se va a producir en esa burbuja inmobiliaria. ¿Cómo? Pues simple. Había un superávit comercial y era que las industrias japonesas ganaban más plata con lo que exportaban fuera que con lo que producían. Entonces, las industrias, pues esa plata estaba en los bancos, entonces los bancos lo que van a hacer es que van a empezar a comprar predios en Tokio y en el momento en el que los compran, los predios se trepan. Entonces, claro, esa vaina era una vuelta completa. Por un lado, yo compro, eso se infla y vuelvo y me inflo yo, y así. Entonces, claro, esa burbuja va a reventar al final. Una cosa interesante con la burbuja es que, claro, va a producir productos como esas melodías. La melodía de Cobre es esa. Es una melodía también tomada de Occidente, un montón de cosas que vimos que era como Big Bang, que era funk, que todo lo que había pegado, música disco, mucho... El city pop. El city pop. Y a mí me parecía interesante que hace unos años, hace como unos 5 o 6 años, los jóvenes nipones en Tokio iban a bares que estaban como diseñados como los bares de los 80. Digamos que se toma ya de forma muy relajada o se ríen un poco de la época de la burbuja, que yo creo que aquí debe pasar lo mismo como con la forma en la que tal vez se ve como toda lo narco, como el narcorrelato, y esta puja es algo así. Y bueno, y finalmente ya cerramos el ejemplo, yo creo que aquí se entiende, finalmente estaban los mecha. Los mechas. Que eran muy chéveres. A mí me pareció muy interesante descubrir que los mecha sirvieron para crear esta representación, bueno, digamos, voy a decirlo mal, sí, este imaginario sobre un Japón tecnológico. Es decir, yo no estoy diciendo que no es que Japón no se haya empujado, que con los televisores, los carros compactos, no. Sí, sin duda alguna, sí. Pero también los mechas hicieron un trabajo increíble que está acá. Sí, claro. Total. Este es un poco el ejemplo, creo que se entiende más. Sí, claro, no, ya, allá tenemos el resumen de lo que hablamos la sesión anterior, que es crucial para conectar con lo que tenemos hoy, que ya es básicamente como empezar a empalmar estos engranes y ver, pues, cómo las escenas, el comportamiento o como, digamos, los intereses propios de Cobra también se van a manifestar ahí, ¿no? Digamos, como los deseos o los móviles, ¿no? La motivación que tiene Cobra para desarrollar su aventura, ¿no? Básicamente. Sí. Y entonces, pues, aquí arrancamos con una space opera mirando desde el otro lado.
Y ahí entonces, pues, ya habíamos visto esa estructura, que es los 5 actos de Freytag, ¿no? Que curiosamente están hechos de forma como horizontal, pero recordemos que en un relato van a ser más bien como de ascenso, ¿no? Van como más bien una cúspide, Siempre. ¿cierto? Va como en un crescendo, pero aquí estaba, digamos, como lineal, ¿no? Pues para explicarlo. Pero bueno, ya habíamos hablado entonces del tema de la exposición, de Johnson y de su aburrido domingo. Hoy Ahí, vamos a mirar entonces también pues cómo arranca este incidente incitador, ¿no? El momento en que Johnson dice, estoy como desparchado, voy a irme para el cine a ver qué hay por allá. Se va con su tarjeta Cineco Plus a ver qué le dan, ¿no? Y total. ¡paz! Ahí llegamos entonces a este lugar que puede verse muy similar al Recall, ¿no? De Philip K. Dick, tal cual. Y aquí en esta imagen, algo que me parece muy interesante es, por ejemplo, hacer la comparativa entre la arquitectura que nos ofrece Saki y la arquitectura que nos ofrece Terasawa. Terasawa. Terasawa es Sí, como muy respetuoso de la sí, geometría, de la perspectiva de 2 puntos de fuga, pero yo veo acá en Desaki como una especie de arquitectura compleja, ¿no? O digamos como una arquitectura que no obedece a las reglas convencionales y que se parece mucho, semeja como esa arquitectura del expresionismo alemán, que uno puede ver, total. por ejemplo, en el gabinete del Dr. Caligari, que es como una Sí. arquitectura incomprensible, ¿no? Sí, de hecho, yo también, yo no sé si la apuesta era deliberada, porque devuélvete a la de cómic, a la de anime. Sí, aquí se puede leer el trip. Uh -huh. Bueno, también aquí me parece que trip y trip también era como trip, Sí, ¿no? sí, Era claro. como, bueno, listo. Pero en el otro, el del anime a mí me parecía muy divertido, que no se lee claramente el trip, de hecho el movimiento de cámara no lo permite leer, y Uh parece -huh. como una especie de lenguaje marciano. A mí Sí, me pareció, cierto que sí, es algo sí, así. sí, sí. Y sí, sin Como duda alguna codificado, tiene, esto como algo parece la codificado. escenografía del Uh -huh. doctor Caligari, sí, esto parece eso, por los edificios, y, bueno, ahorita más adelante vamos a hablar más de esa arquitectura, pero sí, sin duda alguna es Uy, esto. miren esto. Esto era el Total Recall, se llama la Recall Company Premise, Premise, sí, o la Recall Company, esto me pareció, bueno, pero eso lo podemos discutirlo después en otro sí, capítulo, claro. Es un tema la largo. versión, que esto da, o sea, esta película da lo que quiera. Uh -huh. Y es que esta es la entrada del Recall Company de 1990 con Arnold Schwarzenegger, Uh -huh. que le doy una entradita porque deberíamos organizar la charla, y es Uh -huh. que el grueso de la escenografía de esta película, o más bien creo que casi la totalidad de los sets es en el DF, esto es en Sí, México, señor. y es, o Sí, sea, señor. yo yo, me imagino yo, puedo estar mintiendo, pero yo me imagino que debe haber también una especie de, habría que mirar como las políticas cinematográficas o estas políticas de apertura en México, más o menos como entre los 80 y los 90, ver qué estaba pasando y sería muy interesante. O sea, claro, ahí, y respetaron, esta sí es, o sea, de ahí para allá, todas las tomas que hay en esta escena, todas son grabadas dentro de este edificio, bueno, pero ya veremos después de qué trata. Uh -huh. Y bueno, Listo. aquí, esto es parte del intro que la semana pasada pudimos escuchar y de cierta forma, digamos, van a aparecer como unos fotogramas que sin duda nos recuerdan también fotogramas de otras películas que hemos visto o referencias que tal vez no hemos conocido, pero que posiblemente pues hoy sean como motivo para esculcar, ¿no? Entonces, una de estas, por ejemplo, cuando vemos este fotograma del Sí. intro, tal vez nos recuerde, ¿no? Sí. A una odisea del espacio Stanley Kubrick, ¿no? Inclusive muchas veces como que uno primero conoció Cobra y después conoció esta clase de cosas. Indudablemente muchos llegamos fue al sci-fi o a todo esto pues por Cobra, por supuesto. Y es curioso ver, pues, como años después de que uno puede ver, ¿no? Esta película, inclusive yo vi esta película en el reestreno que hizo Cine Colombia el año pasado. Sí. Una cosa Ah, sí. impresionante, ¿no? O sea, una casi como, Dios mío. Sí. Bueno, el caso es que uno ve esta escena y ahí uno dice, claro, claro, Cobra se basa mucho como en estos recursos, ¿no? Digamos como de la industria del entretenimiento estadounidense, o sea, como mirando cómo hicieron eso, ¿no? Como ese tema de estudiemos cómo lo hicieron
y hagámoslo mejor. Sí, bueno, eso me parece interesante, sí, una cosa que uno descubre cuando revisa como la historia del anime es decir, el gringo promedio, voy a equivocarme, estoy haciendo una generalización, Sí, sí, sí. cuando ve un producto dice quiero más de esto, pero una cosa que es interesante con los japoneses es que cuando descubren los dibujos animados, ellos nunca dicen quiero más de esto, sino es, venga, yo quiero saber cómo se hace eso. Y por eso es que la historia del anime en Japón es lenta también, porque son un montón de empresas que van quebrando, descubriendo cómo, ¿no? Cómo hacer más funcional la producción. Hasta que aparece Akira aquí, ¿no? O sea, Akira, ¿no? Bueno, listo. Y me parecía chévere esta toma que es literal para comenzar, es desde el otro lado. Uh-huh. Y sí, yo creo que a mí me llegó mucho más tarde Odisea del Espacio. Y creo que me llegó de una forma anómala. Me llegó como a Premier Caracol. O sea, tal vez unos 2, 3, 5 años después, sí. Sí, claro. Y de eso se trata. Este también es genial, ¿no? Sí, 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 porque aquí nos recuerda, pues miren ustedes, ¿no? O sea, una pequeña comparacioncita, uno dice, a ver qué está pasando acá, pues es el inicio de Star Wars Episodio 4, cuando vemos ¿cómo es? Acorazado imperial surcando la galaxia en búsqueda de aquella infeliz que se robó los planos de la Estrella de la Muerte. Y es como la escena donde vemos también al patrón, ¿no? A Darth Vader, ¿no? Que igual acá hay una doble vuelta, ¿no? Es vital. Sí. O sea, me refiero a que finalmente parte del relato mítico es que George Lucas viajará a Japón, va a encontrar ciertas piezas estilo como Sankukai que estaban también en manga, vuelve y por eso pues también los trajes de los Jedis, ¿no? Y toda esta forma de evocar, y por eso cuando uno también ve el manga, antes de ver la versión televisiva de Sankukai, uno ve el manga, y sí, sin duda alguna, el mico pues es de Chewbacca, o sea, hay un montón de... Entonces aquí hay como una doble, ¿cierto? Es como que se traga y se regurgita y vuelve y se traga. Sí, señor. Bueno, lo que viene a continuación es más interesante aún, porque tal vez algunos sí la vieron, la conocen, otros no. Pero bueno, el caso es que existe un referente en particular que se llama Zafiro y Acero, ¿no? Que según los entendidos es como la respuesta a este programa más longevo de sci-fi inglés llamado Doctor Who, ¿no? Recordemos que el Doctor Who pues es este personaje que viene de Gallifrey y que tiene la capacidad, ¿no? Digamos, de regenerar, ¿no? Básicamente él hace como una especie de renacimiento y su máquina no lo lleva a donde él quiere, sino a donde debería estar, su TARDIS, ¿no? O sea, es una cosa así. Zafiro y Steel, Zafiro y Acero básicamente eran como lo mismo, ¿no? Digamos como reparar esas inconsistencias espaciotemporales, eran como unos agentes, ¿no? Encargados de vigilar y supervisar el espacio-tiempo, por así decirlo, ¿no? Total. Sí, a mí, o sea, es decir, Zafiro, uno terminaba muy raro. Esta vaina era muy rara. Era un porro. Y uno era muy chiquito. Yo sí recuerdo a mi familia viéndolo y era como, sí, esta vaina era muy raro. Y creo que sí, digamos, sobre todo estas texturas que aparecen, que supongo que también, ahora que lo pienso, pueden ser también de los primeros intros de La Dimensión Desconocida. También había esta especie de mallas que aparecían dentro del espacio. Es más, pongamos un ejemplo más local, cuando se presentaba Producciones GES, que GES salía como una retícula cuadriculada, salía el triángulo y decía Producciones GES presenta, ¿no? Ahí está. Sí, ya también las retículas. Sí, las retículas. Sí, sí, bien. Listo. Uy, y aquí se viene esta silueta, ¿no? de nuestro personaje y pues de alguna forma nos recuerda también pues este producto que ya lo hemos mencionado en la sesión anterior y pues cómo hay una influencia también digamos de Ian Fleming, ¿no? De James Bond, o sea como que Cobra, este corsario espacial que básicamente vive en su auge, recuerda mucho pues como al espía internacional, ¿no? A la agente 007. Total. Y pues claro. Sigue tranquilo. Y pues claro, básicamente nos lo recuerda también pues por digamos su implante que no es cualquiera, o sea, yo creo que Cobra inspiró a muchos, inclusive pues yo jugaba mucho como a tratar de quitarme el brazo porque decía, pero esta mierda que carajo, ¿por qué no tengo una psicoarma? Llegó mal hecho usted, sí. ¿No? Sí, o sea, yo soy un Nexus 7 por si acaso, por si no lo sabían.
A mí me parecía interesante acá varias cosas. Bueno, digamos, ya hablamos también de que la melodía, digamos, el director de orquesta que compuso la melodía era el mismo de la Isla del Tesoro, el dibujante también es el mismo de la Isla del Tesoro, y por eso hay unas afinidades que creo que es la última diapositiva que vamos a ver hoy ahorita. Pero una cosa que me pareció interesante de la melodía es que cuando intenté también entender de qué se trataba la melodía, noté, oh my God, que la melodía estaba también alternativamente tocada en japonés y en inglés. Y de hecho la última palabra de la melodía es como peace and love. Es como, ok. Y creo que ahí también lo que se demuestra es la voluntad, esa voluntad de globalización del mercado. O ellos entendieron, de nuevo lo vimos con Marco y con Heidi, y con la Isla del Tesoro entendieron que lo que había que hacer era apuntar afuera. Esto da plata afuera, que es también la lógica de la burbuja inmobiliaria. Afuera, esta vaina es afuera. Y que claro, yo creo que un apunte es que en el volante, en el flyer que hicimos para hoy, una cosa que me parece interesante es que aparece cobre en japonés, pero superpuesto aparece cobra. En inglés o en latino aparece cobra. Sobre el japonés, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la arquitectura que vimos, que tiene que ver con esta voluntad de globalizar su economía. Eso me parecía a mí vital. Creo que eso me permitió a mí entender absolutamente todo. La melodía, creo que nunca lo había hecho desde la letra y desde notar el uso del lenguaje, es increíble. Sí, no, total. Bueno, ahora, hay unas cosas que ya hemos visto como desde los préstamos fílmicos, pero Terasawa también toma unos préstamos desde la producción misma visual estadounidense. Y en ese momento, digamos que para los 80s estaba en auge el arte fantástico, que era como una categoría de expresión ilustrativa que estaba muy de la mano con magazines como Zona 84 en España, Totem o Totem Editores también, que lo hacía todo el tiempo la revista Totem, y en Estados Unidos la revista Heavy Metal, que básicamente, recordemos, es como la adaptación de Metal Your Land, que es la versión francesa, ¿no? Que es como fundada por Moebius y Kazak y toda esta gente, ¿no? Y de alguna forma, pues uno de sus referentes era Frank Frazetta. Frazetta, digamos que fue el célebre portadista de libros de Tarzán, de Conan, de cualquiera de estas, digamos, narrativas como muy pulp, y digamos que es un maestro con el óleo y hace como estos personajes, y él inclusive es el que personifica a Conan, él es el como que da la apariencia que después obviamente va a tomar Arnold Schwarzenegger también en su rol como Conan. Y aquí Terasawa, en el sueño que está viviendo Cobra, cuando va, digamos, a la proyección inicial, observa imágenes, ¿no? En este caso de Conan. Fíjense, digamos, la viñeta que está al ladito, y lo pueden notar, ¿no? Digamos que él lo que hace es como coger esta imagen. Inclusive Frazetta también se lanzó al cine con una película animada que se llama Fuego y Hielo, una película hecha en rotoscopia, y fue como el intento de Frazetta también de alcanzar como ese lugar, ¿no? Dentro del cine. Y eso pues se nota aquí como en este primer préstamo, ¿no? Que toma, digamos, del arte fantástico para recrear esta experiencia, y es curioso que tome el tema de lo barbárico si estamos hablando de la Tierra en el siglo XXIV, pero es también porque en ese momento hay un auge muy, digamos, muy alto de consumo de ese tipo de imágenes. Por eso también está Boris Vallejo, Julie Bell, Simon Bisley, que es otro gran ilustrador también de este arte fantástico, y otros tantos más, ¿no? Que inclusive en los 70s venían con las bandas como Yes, ¿no? Yes, por ejemplo, tenía unas portadas hechas por Roger Dean, está Rodney Matthews, que hace también portadas para otros discos también como de rock progresivo. Entonces en los 80s fue como el auge del arte fantástico, o sea, los bárbaros, la espada y la brujería, y muchas historias como de ese feeling, ¿no? Se están, digamos, como consumiendo de una forma insospechada, o sea, digamos como que Conan reactiva sus ventas en los 80s, o sea, todo el mundo empieza como a consumir Conan. Y el escritor, pues, murió en desgracia. O sea, el escritor cuando lo escribió, recordemos que él trabajaba por palabra por centavo, ¿no? Les pagaban como 30 centavos por palabra, y el tipo, pues, no tenía lo suficiente como para poder pagar el arriendo. O sea, es curioso, ¿no? Que después de un tiempo, sí se valore el legado de este escritor, ¿no? De Robert E. Howard, ¿no? Y que Cobra, pues, haga ese sentido guiño, pues, en su narrativa, ¿no? Igualmente, aquí me parece que cuando veo a Lady Armanoid, me recuerda mucho pues a este ilustrador que popularizó el auge del aerógrafo, Hajime Sorayama, ¿no? Que inclusive pues cuando yo estaba en la universidad teníamos clase de aerografía y este era como uno de los referentes, inclusive casi queda como nuestro parcial final por poco, ¿no? Parcial final, haga una imagen igualita a Sorayama, uy, no, mucho reto, mucho desafío.
Pero lo interesante de Sorayama es que él lo que va a hacer es como, con su técnica, empezar a mostrar como ese mundo del cyborg, ¿no? Ese mundo, digamos, del robot, pero un robot muy sofisticado, no es un robot, digamos, como ese Armanoid del comienzo que es recordando un poco al de Lost in Space, o otras películas de los años 40 o 50 de sci-fi, ¿no? Clase B, sino que este es más sofisticado, inclusive vemos, por ejemplo, en la ilustración de Sorayama, un refinamiento en los mecanismos, una cosa que uno dice, Dios mío, y miren ustedes que es como si estuviera tomando a Sorayama para crear a esta Lady Armanoid que sale de esa envoltura de los 50, ¿no? Como diciendo, atrás los 50, estamos en los 80, el futuro ya. Sí, y claro, sin duda también otro préstamo importante que va a tomar Terasawa, pues obviamente va a ser Star Wars, y miren ustedes, ¿no? La comparación entre las escenas de la cantina de Mos Eisley con las escenas de la cantina donde llega Cobra, inclusive ahí vuelve otra vez el western, ¿no? Digamos, el vaquero que entra pues en la taberna, y es como ya un tropo muy, muy común en ese tipo de historias. Inclusive hace poco en la serie de Mandalorian, que es como parte del universo de Star Wars, las primeras escenas son en un bar, ¿no? Entonces, como el tema de la cantina, sí. Que igual la creación de esos personajes fue como... Sí. Pero es muy icónica, ¿no? Se vuelve icónica. Y algo que me parecía a mí interesante era que cuando uno revisa el manga de Cobra, sí hay algo que discutíamos con Boris previamente, era que había como mucho cuidado en la elaboración de las escenografías, de los espacios, era increíble, y todo el tiempo uno dice, sí, esto es Mos Eisley, esto es Tatooine, no puede ser en otra parte. Es decir, es muy obvio, mientras que cuando uno se desplaza hacia el anime de Cobra sí es absolutamente como, no sé, nebular tal vez. Bueno, examinemos el estilo de vida de este bucanero espacial, el Cobra Lifestyle. Veamos qué pasa acá, ¿no? Ya estamos entonces en lo que va a ser el incremento de las acciones para llegar al clímax de este desarrollo, que lleva a la confrontación de un personaje que parece ser parte de la ensoñación, que es parte, digamos, como de ese viaje que él tuvo, de ese trip, ¿no? Ese buen trip que tuvo, ¿no? Y bueno, vemos estos vehículos que uno dice, pues para los 80s, es como recordar también al DeLorean de Volver al Futuro, o Kit, ¿no? Con el auto inteligente que llevaba Michael Knight en su cruzada por la justicia, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Michael Knight, un hombre que ya no es un hombre, pero ahora es un justiciero. Bueno, en fin. Algo que a mí me parecía interesante, y es un paréntesis pequeño, y es el hecho de que van a existir un montón de productos, ¿cierto?, de enlatados que van a estar entrando a la televisión nacional, y que siempre son un poco como, no voy a usar aún la palabra, no quiero, pero son personas que están como al margen de la ley y tomándose la ley. Y están los magníficos, está Profesión Peligro, está Michael Knight, siempre son personas que están al marco de la... Sí, son un poco paracos, sí hay que decirlo, un poco paracos, y que a mí me parece muy interesante que ellos van sembrando, al menos a nivel de industria cultural, productos de la cultura, van sembrando un imaginario ahí sobre esto de tomarse la justicia por mano propia. Claro. Bueno, ahí está ese momento clave donde, bueno, Armanoid lo despierta bien usted, la envoltura que tiene Armanoid es recordando esos robots toscos de los años 40, tal cual. Total. Y además que es un desayuno para hacer la Tierra del siglo 24, ¿no? Pues una cosa que uno dice, pues todavía frutica en el siglo 24, increíble, ¿no? O sea, hay manzanitas, ¿no? Y una cosa también que a mí me pareció interesante es que no lo puse acá, no está, pero cuando uno ve el manga, el apartamento de Cobra es imposible no pensar en Star Wars. Está esta lámina de metal perforada por todas lados. Entonces uno dice, es como la estrella de la muerte. O sea, no me puede decir que no. Es muy la estrella de la muerte. Mientras que acá, en la versión anime, es muy oscuro, es nebuloso, es extraño. Eso, digamos, está esa puerta con ese corte extraño. Y a mí me parece vital, sin duda alguna, Armanoid era la que estaba aburrida. Lady estaba aburrida de estar metida en la vaina. Por acá nos dicen un comentario muy interesante, y es que se parece mucho a Sid Mead, ¿no? El diseñador en jefe de Blade Runner, ¿no? Que tiene como similitudes con Sid Mead. Bueno, sí, sin duda alguna, sí. Bueno, y también saludamos acá a Mauricio Medina, también por allá están Sergio Aristizábal, que están reportando sintonía y que de pronto no los hemos saludado, pero tranquilo, después hacemos todos los créditos. Bien. Bueno, miren estas escenas, ¿no? Esto es chévere, ¿no? Porque pasamos de un apartamento, digamos,
precisamente como, como un man que es como el de Virgen a los 40, ¿no? Que vende electrodomésticos, al apartamento de soltero del hombre que ya, ¿no? También esto es una reivindicación de lo masculino ahí, todo rara. Y es este tipo que tiene en su sótano, que no sé de dónde salió, que creo que eso es lo más celebratorio de la nave. modernización. Allá viene la nave, que es como este tren enorme, que es la nave que ellos como que reconstruyen entre ambos, y es la que lo va a llevar, digamos, como en esa ruta de encontrar a las hijas del Capitán Nelson. Entonces, en esa nave empiezan los compartimientos como estos que vemos ahí, ¿no? La zona de polígono, entretenimiento, gimnasio. Y que a mí me parecía interesante es que en el apartamento anterior no había ventanas, eso parecía una cueva. Eso era, ¿no? Una pequeña, un pequeño nido de un castor, esa mierda, era una cueva. Sí. Cuando este man, digamos que de algún modo se conecta con su yo ahora global, su yo global tomado de un montón de partes, de repente tiene este polígono, las ventanas son abiertas, puede mirar la ciudad, es decir, el cambio de antes al después es también espacial. Y por eso creo que en algún momento decíamos que se parecía como el que después va a ser como Little Weapon, como arma mortal, ¿no? Con su cabello y probando con el polígono de tiro. Sí. Yo le daré. Esto era chévere. Que son los detalles, es decir, una cosa que él deja clara, el dibujante Terasawa, él dice que pese a que Cobra está en un siglo, está a siglos de distancia, hay muchos elementos vintage. O sea, hay un montón de pequeños elementos vintage. Y es muy Blade Runner también, ¿no? Sí, claro, como esos guiños. Es que de alguna forma el cyberpunk empieza como a tomar, ¿no? lo que está presente y empieza a darle como ese matiz de que su existencia en el futuro va a ser esencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos inclusive Deckard en el 2019, en ese entonces pues leía el periódico también. Sí. Llamaba por videollamada, pero tenía pues también el tema del auricular y todavía digamos allá el tema del azar, de los juegos, ¿no? Como vemos allá Cobra pues con la mesa de billar, una mesa de billar del siglo XXIV, eso es toda una reliquia, ¿no? Eso es toda una reliquia total. Reliquia. Inclusive el teléfono digamos de cordón, de discado directo, pues que ya muchos lo tienen, es como en el museo de la comunicación familiar. Yo siempre digo eso en mis clases, ¿no? O sea, siempre hay como un museo donde este fue el teléfono que tuvimos inicialmente y nos costó 2 años de espera para poderlo tener aquí en la casa y por fin comunicarnos con el mundo, ¿no? Oiga, y estoy viendo que en el periódico dice Cobra o estoy loco. No, está en lo cierto, maestro. Se está anunciando. Parece ser que él se está anunciando. No lo había notado, acabo de notarlo. Fue como, ¿Cobra? Ok, sí, listo. Claro. Y bueno, a mí me parece algo que siempre fue muy extraño de Cobra, era su forma de vestir. Sí. No, este como slack, este enterizo, como sí, licrado. Recordemos que la vez pasada habíamos hablado de Jacques Lyotard, ¿no? Que fue el que patentó el tema del leotardo, de sus acrobacias, ¿no? Y claro, pues inclusive es como también en Saint Seiya, Caballero Zodiaco, que Seiya nunca se cambia de ropa, entonces uno siempre, ahora de alto se pregunta, oye, ¿por qué no sudan? ¿Será que no huele a maluco eso? O sea, total. Bueno, pongámoslo, pero bueno, en ese momento no tanto, entonces ahí está nuevamente. Ese es Jules Lyotard, que lo interesante de Jules Lyotard es que él va a crear estos trajes, digamos, muy ceñidos para poder hacer sus malabares. Es de Jules Lyotard que sale el leotardo, ¿no? Y es por eso, es una pregunta tonta, pero es por eso que los superhéroes no tienen los calzoncillos encima, lo que tienen es un leotardo. Sí, inclusive la explicación que muchos dan es porque en los circos, además del leotardo, el hombre fuerte siempre tenía, digamos, los calzones por fuera, ¿no? Digamos como el calzón exhibido, que era como su símbolo, digamos, también de masculinidad, era, digamos, como reafirmando, ¿no? Que de cierta forma es fuerte y digamos que el calzón por fuera reafirma su rol como el hombre fuerte, ¿no? Entonces, por eso Superman y Batman y todos al comienzo tenían el calzón por fuera. Sí, el calzón. Claro. Otra cosa que descubrí fue, bueno, dale. Uy, miren esto. A ver, hay que mencionarlo, o sea, hay que mencionar. Sí, claro. Y David es que Bowie. David Bowie, aquí es vital, ¿no? Es que el personaje que yo personifiqué allá como en el primer flyer, el Crystal Boy, originalmente se iba a llamar Crystal Bowie. Y él siempre se preguntó si Bowie logró saber que Crystal Boy estaba inspirado en él. Y pues digamos, era un amante de Bowie y claro, aquí yo creo que se nota el uso del rojo y el calzón apretado, de aquí sale en buena, o sea, de Leotard,
de todos los superhéroes con ropa ajustada y obviamente de Bowie. De nuevo son préstamos que está tomando Sí. pues no sé, de la cultura occidental, Sí, que claro. tiene que ver también con el interés de que este proyecto, que es un proyecto como, habría que también pensar en estos proyectos futuristas japoneses de anime, lo que quieren es que este producto cale. Entonces es un poco tomar, por eso también ahí Philip K. Dick es brillante. Entonces es tomar a Philip K. Dick, ya estaba hecho. Sí, claro. Ahí Ese es está. el Crystal Boy, el Crystal Bowie, Crystal inspirado Boy. en David Bowie. Uy, miren esto. ¿Qué tal este outfit? El Adecuado para outfit, sí. pandemias. Creo que sí, ¿no? Sí, ese debe ser antifluido también. Sí. Y, digamos, hay muchas cosas que aparecen ahí que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, la bota de bucanero. La bota Interesante bucanera. para el siglo XXIV. Uy, ¿qué es esto, maestro? ¿Qué es esta imagen ahí? Esto que a mí me parece muy divertido y es la forma en la que paulatinamente la licra va incorporando, digamos que va demandando una forma de masculinidad distinta. O sea, no es solo David Bowie con digamos, con este ejercicio de esta extraña masculinidad o de esta ambigüedad visual, sino que acá se trataba de una demanda sobre lo masculino, entonces, claro, va apareciendo una licra que revela y que también, digamos, que se pierde, ¿no? Es decir, que se vuelve completamente irrelevante también como cuál era la preferencia sexual del cuerpo que la vestía, por eso se ven tan sospechosos, pero ahí están los leotardos, y Oh, el señor Buck Rogers con Buck sus Rogers, sí. trajes, ¿no? Y creo que Sí. también tiene que ver como con esta idea como de lo espacial, relacionado como al mar y estos trajes como para sumergirse en el espacio. De ahí también viene como el traje rojo del señor Cobra. Claro. Bueno, ahí vamos. Ahí está, vean, como ustedes pueden ver, Sean Connery, ¿no? Para muchos el mejor James Bond, para una generación, otros dirán que Sí. también Craig, pero bueno, son preferencias de la cultura popular. Y pues ahí está, digamos, estas películas que fueron como muy célebres, inclusive no demora, en algún canal de estos en el ciclo de James Bond, todos los días dando James Bond, ya llega uno como, ya no más James Bond, ¿sí? Y bueno, está Doctor No, que es una de sus películas eminentes, Goldfinger también, que es como estos célebres villanos o adversarios, ¿no? Como, inclusive hay una escena donde aparece una chica dorada, ¿no? Totalmente como bañada en En oro, Goldfinger, sí. en Goldfinger. La matan pintándola de dorado. Sí. Ah, Y ahí están, miren ustedes, ¿no? Pues la pose que tiene Sean Connery y pues la pose que tiene Cobra en el manga de Terasawa. Ahí es cuando uno, inclusive miren el fondo que es muy inspirado pues en esas cortinillas de entrada de las películas de James Bond, ¿no? Que siempre es como las siluetas y las mujeres y tal, ¿no? Y la y, música suave, ¿no? Y el ojo. y el Target, creo que hay un Target, sí, hay un Sí, hay Target, en Target, sí. el Sí, Target, sí, ahí sí. está. Por acá nos dicen un comentario del querido Nelson Vera, la influencia de Brian Eno, totalmente, digamos, en Bowie y toda esta tendencia del glam, ¿no? Poco. Total. Bueno, otra cosa que me pareció importante, interesante descubrir, ¿no? Es que cuando uno ve a Cobra, pues uno dice, ¿por qué tanto esas patillas y por qué esa forma de su fisionomía en el rostro? Y es porque Terasawa se inspira pues en este actor francés llamado Jean-Paul Belmondo, que era pues un actor en su país muy reconocido. Nosotros lo conocimos más como por películas de acción, más que todo como más películas de persecución y esas cosas, ¿no? Inclusive Belmondo alcanzó a tener hasta películas en los 80s. Pero digamos que inclusive el gesto facial, la forma de ser, ¿no? Viene muy heredada, digamos, de las películas que produce Jean-Paul Belmondo, ¿no? Sí, bueno, sigamos y ya le cuento. Ahí está. Ahí está. Sí, está, digamos que en Sin Aliento de de Jean-Luc Godard, hay una cosa que es interesante y es la actitud de este como antihéroe, un poco a lo macho también, pues sí, que en algún momento pues también como que se arrepiente y todo lo que quiera usted, pero digamos que es una masculinidad como digamos, y también en la apuesta como de desarmar este personaje que creo le gusta tanto a Terasawa y que por eso lo toma de ahí. No es solo la nariz redonda, ¿cierto? O redonda en la punta, o el cabello desordenado, o este habano, ¿no? Con el que juega todo el tiempo, sino que también es su actitud y la actitud de Cobra. Una cosa que tiene Cobra es que sí, sin duda alguna también celebra una masculinidad muy, muy occidental
Se supone que es una persona absolutamente inflexible, nunca lo vemos expresar sus sentimientos. Por eso después también a uno, yo sí me imagino que todo esto tendrá efecto igual que lo tuvo, no sé, José Miel, ¿cierto? O sea, todo eso tuvo efecto en la subjetividad local, sin duda alguna. Pero aquí sí está inspirado. Y de hecho, en la siguiente diapositiva, uno lo que va a ver es que yo creo que lo recuerdo mucho a Tom Sawyer, que será posterior. Uh-huh. Y la forma graciosa en la que se comporta, es decir, las escenas graciosas de Tom Sawyer o de Huckleberry Finn están ahí, aquí ya estaban. Este es el germen, ¿no? El germen de burla. Sí, sí, sí. Y es el hecho de que no es digamos, algo que a él le parecía interesante del relato, es decir, cuando uno revisa Terasawa, era que él decía, si ustedes ven las escenas cuando Cobra recuerda en su sueño cómo era, ¿no? Parecía como uno de los bailarines de Locomía, ¿no? Con una melena, era absolutamente, decía, claro, era muy austero en su actitud, si yo lo dejaba así, no iba a pasar nada. Entonces le pareció mucho más interesante Belmondo y James Bond, como a lo macho ambos, ¿cierto? Digamos, le permitía que fuera más gracioso y, no sé, que se asustara con otras vainas, pero en todo caso nunca, y la verdad, uno lo recuerda, nunca expresa sus sentimientos frente a nada. Sí. Creo que yo no tengo en la memoria que se haya enamorado. Uh-huh. Y una cosa que me pareció curiosa es que para poder hacer los flyers, fueron horas y horas buscando escenas en las que Cobra apareciera con otro hombre en escena. Nunca. Es James Bond, está rodeado siempre de chicas. O sea, siempre también hay una insistencia en esa, es decir, esa distancia corporal con eso es muy raro. La del flyer de hoy, eso es una anomalía. Sí. Eso es una anomalía. Que estén hablando así, eso es una anomalía. Bueno, y aquí pues lo que todo el mundo estaba esperando, el descubrimiento tecnológico nunca antes visto en series de anime, y es el tema de la psicoarma, un implante que se conecta, digamos, como anillo al dedo, con tu sinapsis mental, o sea, refleja tus pensamientos, y por eso Cobra es el mejor en lo que hace. Y eso, pues, sin duda está inspirado en algunas de esas otras películas o historias japonesas, que es, por ejemplo, aquí con Satoichi, ¿no? Que básicamente tenemos el Shiko Misue, que es el bastón preparado, o sea, un arma oculta que es letal, pero de cierta forma, digamos, no es tan evidente. Y pues, digamos que Cobra lo descubre también, pues, digamos, por accidente en ese despertar, ¿no? Cuando llegan a su apartamento de soltero a atacarlo, y pues sin duda, él dice como, mierda, sí tengo una psicoarma, ¿cómo así que es esto? ¿No? O sea, él se da cuenta y es cuando dice, mierda, o sea que esto no es un sueño, fue algo que yo me induje para poderme liberar de ese estilo de vida que tenía antes, que ya me estaba aburriendo, ¿no? No es una katana, pero sí es una pequeña espada que siempre estaba escondida en un bastón. Y que, digamos, por ejemplo, en el caso de esta película de Satoichi, ahí pues aparece en una escena, y claro, es lo mismo, ¿no? Es armarse. De hecho, si la piensan, entre Shikogam y Shikomisu hay una afinidad en términos como de pronunciación, que fue la que le gustó al dibujante. Sí. Y bueno, aquí llegamos con el apartado femenino en esta primera saga, que es las hijas de Capitán Nelson, que todas tienen pues obviamente el apellido Nelson, pero entonces vamos a ver, ¿no? Los nombres y unas conexiones que la verdad no había reparado en su momento, pero al ver esto en lo que se había preparado, pues uno dice, caray, sí, puede tener razón. Y es, por ejemplo, que una de sus hijas se llame Jane Nelson y que en ese momento también aparezca Jane Fonda. Que recordemos que la sesión pasada, hablábamos, por ejemplo, de Barbarella, que es una de las películas donde ella va a salir, ¿no? Jane Fonda va a ser como la protagonista, ¿no? Que es como una historia inspirada en este cómic de Jean-Claude Forest, ¿no? Que es space opera, pero con algo de sexualidad, de los años 60, ¿no? Total. Entonces, digamos que ahí estamos viendo un poco esa comparación, y ahí otra mente el préstamo, ¿no? Digamos de los personajes, ¿no? Ahí alcanzan a ver lo que está en vivo. Sí. Una cosa que a mí me parecía interesante es que sin duda alguna, sí quedaba uno erotizado después de ver a Cobra. Es decir, uno está expuesto
a unos movimientos de cámara y a unas formas de, sí, a unos planos en los que se mostraban los cuerpos y a unos movimientos de cámara muy particulares. Entonces, claro, la primera sí es Jane Fonda y esta es Katharine Hepburn, ¿no? Katharine Hepburn, también otra, digamos, como de las grandes celebrities de la meca del cine, ¿no? De Hollywood. Y tenemos a Dominic Nelson, que aquí, pues, digamos, emula o coge elementos de Dominique Sanda, ¿no? Sí. De hecho, el peinado, sí, ahí en el siguiente clic, ese peinado, él lo llama así, yo no encontré información sobre el Doc Hair, que era este peinado como que tiene dos flequillos como grandes, Sí, unas grandes... el copete, ¿no? Como el copete, más o menos, es como la interpretación que le dan acá, ¿no? Que después, digamos, se va a popularizar de una forma exponencial con Alf, ¿no? Inclusive aquí después van a decir, ¡ay, el copete Alf!, ¿no? Entonces yo creo que es como una primera manifestación del copete. Y claro, las escenas que van a ver a continuación, pues sin duda nos recuerdan pues a este otro film que también tiene que ver con otro cuento de Philip K. que se llama El reporte de la minoría o Minority Report, que es una idea descabellada o no tan descabellada, pues de una forma muy particular en él, ¿no? Y es, bueno, ¿qué pasaría si podemos atrapar criminales antes de que hagan su crimen? Pues tendríamos un sistema más efectivo y no habría crímenes porque los estamos evitando. Pero éticamente, ¿hasta dónde nos lleva eso? Eso es otra discusión también que podemos dar en otro espacio porque eso da para algo, pero hay que mencionarlo porque muchas de las escenas que ven ahí en Cobra se parecen mucho pues a Minority Report, ¿no? Sí, yo creo que ahí sí es un poco, debe ser como toda una tendencia del uso del acrílico con objetos, que es muy interesante. Es decir, a mí me parece muy obvio, no sé si es necesariamente Cobra, pero sí es muy obvio que es raro. El objeto en Minority Report es raro en el de Steven Spielberg del 2002, pero ya uno lo había visto en Cobra. Seguramente preexiste. Y el siguiente que es muy chévere, ese me parece genial. Sí, claro. El Cyber Parlor o el Head Spa, que es el lugar que ahí sí yo lo apuesto, me la juego, ¿no? Y es Minority Report tomando de esta pasarela más psicodélica sin duda alguna, de Cobra. Que es el lugar donde va a soñar. De nuevo es el mismo lugar. Sí. Por acá nos dicen, digamos, Carlos Cortázar nos dice, este tipo de cameos seductores tienen su huella propia gracias al creador de Lupin. Monkey Punch es quien pone ese detalle seductor, ¿no? Digamos, los movimientos de cámara, nos dice acá, ¿no? Y acá nos dice, dato encontrado entre mi hermano Daniel, que está viendo, y yo, Han Solo y una nave de Star Wars salen en el capítulo 18. Oiga, hay que buscar ese capítulo. ¿Sí? No, ¿sí? Bueno, ¿en el capítulo 18 de Cobra? Sí. Bueno, toca buscarlo. Pero gracias a César y a Daniel por este datazo, ¿no? Parece una Comic-Con esto. Sí, oiga, sí. Acá dice, los peinados estilo Jamie Sommers de la Mujer Biónica. Sí. ¡Ay, claro! Sí, muy bien. Claro, aquí ya tenemos los apuntes que van haciendo las interconexiones. Bien. Bien, esto es increíble y es que, claro, una cosa que es muy divertida, que es arquitectónica, y es que las discotecas son, digamos, los espacios lúdicos que pueden incorporar, digamos, todas las apuestas de tipo futurista. O sea, porque claro, son espacios para eso. Yo pensaría que son tal vez las discotecas y en algunos casos también los moteles, pero yo me quedaría sobre todo con las discotecas. Las discotecas pueden fácilmente incorporar ese lenguaje, precisamente por su propia naturaleza. Y creo yo que sumando un poco este pasillo es muy disco. Este pasillo, claro, más que un montón de sueños, es fiebre de sábado en la noche. Lo mismo pasa acá. ¿No? Es cuando está soñando y cuando en Minority Report también están allá en el Head Spa, el señor está soñando que tiene sexo con una chica. Es muy similar. Y aquí pues ya. Yo creo que es un montón como de piezas. Los préstamos, nuevamente, los préstamos. Digamos, visuales que toma de Saki también, ¿no? Digamos, en este caso pues vemos, ¿no? La ilustración de Cobra. Y vemos esta imagen de The High Frontier de Angus MacKee, que me recuerdan mucho estos libros que publicó Norma,
que eran, por ejemplo, planetas desconocidos y no sé qué, rutas del espacio, que era básicamente como un libro que relataba como historias de viaje espacial, ¿no? Entonces tenía como una bitácora de vuelo y una ilustración alusiva pues al planeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, fronteras peligrosas, la guerra espacial, y eran estas así tipo de imágenes que a mí yo decía, uy, una nave puede ser así de compleja, no, Dios mío. O sea, son naves que están hechas como de fragmentos, como de pedazos. Y en Cobra, la nave es básicamente una nave vieja recuperada, es como que reciclemos un poco la nave, ¿no? Sí, sí, esa está recuperada y se parecen mucho, ¿no? Yo creo. Uh-huh. Bueno, y estos planetas también casi robóticos y huecos que Claro. también, bueno, en algún momento ahí. Cybertron, recordemos también a los Transformers, ¿no? Que son como estas. Vea, ahí está. Vamos Realmente aquí. inspirado en el arte de Angus MacKee, otro de estos ilustradores que pues hizo parte de las portadas de algunas novelas. Inclusive también ahí se puede comparar mucho con Chris Frost, que Chris Frost Sí, es otro también ilustrador de portadas, muy conocido también pues porque participó en Duna y diseñó gran parte de los palacios y las naves y todo este cuento, que van a servir después para la historia de los metabarones de Jodorowsky, esos diseños, ¿no? vea pues. Muy bien. Y este señor, John Berkey, que es increíble, ¿no? O sea, pues es Star Wars. Uh-huh. O sea, él es el que va a hacer, ¿no? Es brillante. Y a mí me parecía muy interesante de Berkey es la pincelada, la forma en la que traza y Uh-huh. construye estas naves. Es fascinante. Y que cuando uno las ve, uno dice, yo ya las vi. ¿Dónde? Star Wars. Uh-huh. Claro. Es decir, George Lucas se va a tomar mucho de este dibujante para hacer sus piezas. Ay, bueno, listo, arranquemos. Una distopía urbana, un paisaje enmarañado. Y aquí pues ya vamos llegando a lo que es el decrecimiento de nuestras acciones. Y aquí pues vamos llegando como a estas arquitecturas, ¿no? Que nos planteaban en estos space operas. Inclusive aquí tenemos este magazine Galaxy, que es uno de los importantes de ese momento, ¿no? Una cosa chévere de Galaxy que me parecía vital para mostrarla era que aun cuando se ven las ciudades del futuro en Galaxy 1951, es decir, estas ciudades siguen siendo como renacentistas, con un centro y muy ordenadas, pero en Cobra no son ordenadas. No. Y noten que, bueno, también está como el Art Deco, ¿no? Que era un poco el lenguaje, que uno lo ve en Metrópolis también, es un poco el lenguaje de la primera mitad del siglo. Siempre los edificios son terriblemente Art Deco. Sí. Siga. Y a mí me parece que es muy curioso, cuando estamos a nivel de Cobra, o sea, a nivel del espectador, del peatón, la ciudad es ordenada, pero cuando usted sale del nivel de peatón, la ciudad se vuelve precisamente enmarañada y creo que eso sirve. Entonces, digamos, hay muchas reminiscencias, están tomando también de un montón de, ¿no?, de fuentes para poder construir la imagen de la ciudad. Pero la ciudad, a mí se me parece mucho también a las de Berkey, a las naves de Star Wars, siempre son, digamos, impenetrables y confusas. Creo que de algún modo demandan la acción del héroe. Siempre son un bosque impenetrable y confuso en estas piezas. Bueno, y tiene mucho de Antonio Zanelia, ¿no? De esas ciudades futuristas que parecen casi, es decir, no parecen edificios, sino que parecen fábricas, como estas empresas de habitar. Sí. Vean esto. Esos edificios. No, pero ¿qué arquitecto habrá hecho eso? Es muy interesante. A mí, yo encontré muchas afinidades con los futuristas, ahorita lo vamos a ver. Muchas, que no son solo estéticas, sino, digamos, tienen que ver con esta idea como de la máquina de habitar también, ¿no? Uy, vean, ahí está. Con esto. El gabinete de Dr. Caligari y sus arquitecturas imposibles, que también las va a tomar en cuenta Tim Burton, ¿no? Tim Burton va a tomar muchos referentes de esta etapa del cine. Bueno, ¿qué tal esta escena? Miren ustedes, ¿no? 1982, estamos en mayo, ¿no? Del 83, ¿no? Era vital poner esa fecha, sí. Miren ustedes, ¿no? Ahí está la comparativa tan particular, ¿no? Con Blade Runner, que se vuelve el paradigma de las producciones cyberpunk en el cine. O sea, después de esto, como que todos van a tomar en cuenta esta plantilla, por así decirlo, ¿no? Esto es muy interesante y era un poco lo de las mismas discotecas, ¿no? Y esto es un centro de diversiones sexuales que a mí me parecía muy interesante como la forma en la que está formulado, ¿no? Porque también parece como un pequeño como condón. Sí. Es de Nicholas Schoeffer del 69 y es el hecho de que están pensando también edificios exclusivamente para satisfacción del deseo. Y claro, aquí está
los pasadizos de Cobra, ¿verdad? Ahí está, digamos, la 1 de mayo de Cobra. O la zona de tolerancia, yo siento que siempre son burdeles, siempre está Sí. como hablando de burdeles y que claro, sin duda alguna está mirando a Blade Runner todo el tiempo. O sea, hay mucho de Blade Runner. Y Sí. de inteligencia artificial. Uh-huh. Es decir, yo vi como cosas de Schroeder y estos espacios creados solo para el disfrute, ¿no? Está la Rush City de inteligencia artificial, yo sí creo que hay mucho de eso allí. Uh-huh. Está tomando de ahí. Ahí está, ¿verdad? Claro, la ciudad donde lleva el gigoló al pequeño niño con su ansiedad de volverse un niño de verdad, ¿no? Que es como toda la premisa de la narrativa. Sí, es un y claro, Pinocho contemporáneo. Sí, inclusive la forma en que ellos llegan, ¿no? Me recuerda mucho esta anécdota con Giger, ¿no? Y el diseño del metro para Suiza, ¿no? Que básicamente él en su casa hace como todo el plan y los vagones tienen formas eróticas y el alcalde pues va y dice, venga, vamos a un tour, ¿no? Y el alcalde tenía como traumatizado y diciéndole, no, mañana te llamamos, pero o sea, estuvo como bueno, pero la idea es que el recorrido era como el pentagrama, ¿no? Como la estrella de 5 puntas y tenía ahí todo un entramado medio Alistair Crowley la vaina. Bueno. Es que Giger también la pasaba muy bien, ¿no? Se divertía mucho, vivió intensamente. Sí. El legado audiovisual de Osamu Dezaki, ¿qué nos dejará este hombre? Pues sin duda vamos entonces a nuestra develación, el final de esta ruta que hemos trazado el día de hoy. Y claro, en Cobra pues vamos a tener, ¿no? Estas el uso del plano holandés. Mucho. Que es muy, pero es de Saki, yo creo, ¿cierto? Es más de Saki. Sí, es más de Saki porque en el manga muy poco. Y algo que es vital acá con Saki es que cuando uno ve Cobra, uno sabe que ya lo vio. Yo creo que de nuevo es ya desde la Isla del Tesoro, eso está ahí. Y yo creo que uno es el plano holandés y el otro, que es el que yo adoro, son las postcard memories, ¿no? Y es el cierre de cada escena, por lo menos del midpoint, creo que primero acto, midpoint, segundo acto y cierre del tercer acto, siempre se cerraba con estos dibujos casi hechos a mano, estos dibujos sobre superficie muy elaborados y siempre con textura, siempre, esa era la forma en la que él cerraba los actos, siempre. Me parecía increíble y que cuando uno lo ve en Cobra uno dice, ya, la Isla del Tesoro. Que a mí me tomó mucho tiempo darme cuenta que era el mismo dibujante. Increíble. Bueno, pues esta fue la develación, esto fue como el cierre de todo este macro que hicimos, como vuelvo y repito, este es nuestro capítulo de más alto presupuesto en Charlas con Fixi, y sin duda, pues agradezco muchísimo también a Deadmar por agarrar la idea, porque finalmente, pues, propuse esto en la razón en que pude ver nuevamente los capítulos de esta serie en una plataforma de streaming. Dije, bueno, que valga la pena esto, y los estaba viendo, y Deadmar pues viene con, oiga, quiero hacer una charla, de qué hablamos, pero hablemos de Cobra, y pues creo que funcionó muy bien nuestro experimento, realmente fue un viaje fascinante en estas estructuras de Freytag, en este viaje de 5 actos, de cierta forma pues vamos a planear otro segundo asalto con Total Recall, ahí lo estaremos cocinando, Deadmar, claro que sí, porque ese vale la pena, merita digamos como las incursiones en conocimientos arquitectónicos y visuales en estas charlas con Fixi. No sé, Edmar, ¿qué quisieras decirle a nuestra audiencia que reporta? No, yo creo que para mí fue, bueno, lo primero, esto fue muy terapéutico, ¿no? Es decir, fue un trabajo de 1 hora diaria, aún trabajando, digamos, en medio de toda de entrega de notas, trabajo, o sea, casi fue un mes largo tal vez, produciendo, investigando, buscando, montando, que fue muy saludable, porque yo creo que era una presentación, voy a decirlo de una forma simple, uno hace presentaciones todo el tiempo para otras personas, para estudiantes, pero yo creo que esta en particular fue como para uno, ya está, y eso me pareció chévere. Lo otro era también, digamos, como desembrujarse también un poco de los personajes y pensar conexiones y así como muy tono Comic Con, ¿no? Sí. Y bueno, no, ya agradecerlo, esto es muy chévere. O sea, a mí me pareció divertida la experiencia, creo que lo disfruté mucho y le agradezco también mucho el espacio. Digamos, Cobra también fue un tema de hace muchos años, en la maestría, en algún momento lo hablamos,
Y yo creo que también el espacio de poder estar acá, pues, desde hace mucho tiempo quería participar con el fanzine, con Fixiorama, pero no había podido, siempre se me cruzaba algo y dije, bueno, listo, vamos a hacerlo virtual, o sea, así fue. Y ya pues salió una especie de aporte remoto, salió muy bien. Sí, no, pero no, igual estamos, yo estoy, digamos, también pues muy complacido, realmente pues fue algo fascinante y pues ver y descubrir estas conexiones en esto pues también nos lleva como a repensar lo que hemos estado haciendo en nuestras charlas con Fixi, que no solamente divulgar, sino también empezar como a examinar a fondo estas conexiones y cómo entre chiste y chanza estos productos nos van diciendo cosas que pueden ser reveladoras, ¿no? En sus momentos. Sin duda, pues digamos también agradecer a nuestra querida audiencia que se ha conectado y pues que demuestran ser conocedores de Cobre, que les ha fascinado mucho nuestro recorrido, que no se centra solamente en resumir la serie, sino en encontrar estas conexiones que fue básicamente lo particular de estos capítulos. Agradezco sin duda también pues a todos y todas aquellas que están conectadas y que pues siguen esta noble iniciativa y que nos han impulsado a seguir adelante, o sea, ya nos están diciendo para cuándo el siguiente y eso pues es la idea, ¿no? Entonces, pues más o menos para dejar digamos como o conectar con este hilo, la idea es que el próximo lunes haré digamos como una revisión a los robots desde la industria estadounidense hasta la industria anime, entonces vamos a ver digamos como algunos ejemplos particulares de robots, entonces estén pendientes, el lunes vamos a hacer como esa genealogía de los robots desde Karel Capek y su obra RUR, ¿no? Robots Horizontes Rosum, que es como la primera que incluye o que introduce el término robot, hasta los últimos préstamos, por ejemplo, los Jaegers de Pacific Rim y todas estas cosas maravillosas. Inclusive también veremos los EVAs, por supuesto, porque son de los mechas que más han gustado y han calado mucho en figuras coleccionables. Entonces, pues nada, muchísimas gracias nuevamente a Deadmar por su tiempo, por su buena energía, a todos y todas los que están conectados y pues nos veremos el lunes a las 6 de la tarde pues para ver un poco esta genealogía de los robots del mundo americano y japonés, ¿no? ¿Listo? Pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos. Bueno, larga vida y prosperidad a todos y todas, ¿no? Cuídense mucho y nos veremos el lunes. Bueno, ya salimos de transmisión en 3, 2, 1. Se fue. Listo.